Muchísimas gracias, damas y caballeros, por reunirse a la sesión del día de hoy. Vamos a estar reunidos por una hora y media y vamos a hablar sobre algo que resuena bastante con nosotros, el subvención del ciclo 8. Estamos viendo estos diálogos del proceso a la práctica en la próxima hora y media. Entonces estaremos viendo estas reflexiones para la participación comunitaria y todo en uno. Y por supuesto también recibiremos retroalimentación sobre este diálogo. Entonces, estamos viendo qué es lo que funciona, qué desafíos está enfrentando la comunidad y qué países pueden avanzar en ese sentido. Pero también para las comunidades se trata de tener esta conversación interesante donde escuchamos de las propias comunidades y de su propia perspectiva qué es lo que está sucediendo y además también poder ver el equipo del Fondo Mundial que nos informe o que nos deje ver cómo es este proceso, del proceso a la práctica, qué es lo que está sucediendo con los nuevos acuerdos, qué tenemos que priorizar, o qué tenemos que ver, y también nos abrimos a las comunidades, eso es decir, a ustedes y recibir su retroalimentación. Entonces seremos breve, pero conforme vamos procediendo, simplemente vamos a profundizar en por qué estamos teniendo esta plática, por qué estamos hablando del GC8, sobre todo la ventana uno y la ventana 2. Sabemos qué es lo que ha estado pasando en el último año, casi ya moviéndonos al segundo año. Estamos viendo los tipos de fondos, la priorización, el qué es crucial y qué no. Entonces estamos viendo también cómo la sustentabilidad puede darnos ese enfoque y esto ya lo hemos visto muchísimo en muchas comunidades. Según ustedes, esto entonces a lo largo de este año y medio, pero ¿cuáles son estos espacios como fondo, como los hubs del Fondo Mundial? Estas son las voces de la comunidad y se trata más acerca de verán estas experiencias que se estarán compartiendo, estaremos reflexionando lo que ustedes están viviendo y van a tener esos momentos de otros países, qué es lo que está sucediendo. Entonces, solamente para que sepan qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, como ya les mencioné, solamente será una hora 30 minutos y trataremos de cumplir con estos horarios tan breve y tan impactante como sea posible. Entonces, les recuerdo que tenemos interpretación, sé que estoy hablando un poco rápido, así que trataré de hablar más despacio por cuestiones de la interpretación. Entonces, tendremos seis idiomas de interpretación. El idioma original será inglés, pero también tenemos ruso, español, portugués. Los seis idiomas de los hubs y pueden tener acceso a los servicios de interpretación en la parte derecha de su computadora o al utilizar su teléfono en el icono del mundo. Ahí seleccionen la opción del idioma de su preferencia, donde quieran escuchar y recuerden silenciar el idioma original para que puedan escuchar claramente. Como mencionamos, sabemos por qué estamos aquí. Esto es para las comunidades y también estaremos viendo las lecciones del GC8, el desarrollo de la solicitud de financiamiento desde la perspectiva de la comunidad y también los apoyos de inversión, las perspectivas del apoyo de inversión sobre qué hemos aprendido y qué esperar acerca de los hubs. Entonces, hagamos de esta sesión la más productiva. Usen el chat, dejen sus contactos, pues se trata justamente de hacer este trabajo en redes. Vamos a tener una encuesta con dos preguntas muy simples que nos van a ayudar a llenar estas y poder entender exactamente y saber qué es lo que se siente con respecto a la implementación del Fondo Mundial. Pero así que ustedes también hagan preguntas, así que el chat de opción de preguntas y respuestas, a veces sé que ese chat se satura, pero ahí, si quieren colocar alguna pregunta directa a los oradores, lo pueden hacer y manténganlo práctico. Enfoquémonos en las lecciones, en las recomendaciones, qué podemos llevarnos de esto. Y esto es un muy buen punto para poder ver ese lado positivo. Entonces, vamos a iniciar pronto y les voy a pedir a mi colega que, de hecho, ponga la encuesta, si podemos tenerla en vivo, pero mientras tanto, si se pueden renombrar para saber quién está en la llamada y utilicen el chat para
presentarse. Y mientras tanto, vayan llenando esta encuesta de tres preguntas. Estoy compartiendo mi pantalla, entonces pueden ver las respuestas conforme van llegando. Y sé que tenemos más de 173 personas, así que muchísimas gracias por unirse a esta sesión y generar este diálogo. Démosles un poco de tiempo entonces para que respondan antes de detenerla. Avísenos compártanos desde qué país se están uniendo, cuál es la lección clave de la experiencia que han tenido del ciclo del GC8, pero también a mitad de camino lo vamos a volver a hacer para los que se unen más tarde. Se me olvidó presentarme, una disculpa, mi nombre es Licio Talle y soy consultor de comunicaciones para EANASO con base en Nairobi, Kenia, y siempre es un placer tener estas discusiones uno a uno con las comunidades y el Fondo Global, así como con los Learning Hubs para tratar de descifrar qué es lo que está sucediendo. Así que les doy la más cordial bienvenida en caso de que apenas se estén uniendo. Voy a dejar de compartir mi pantalla brevemente, pero la encuesta seguirá presente en sus pantallas, así que por favor, respóndanla para que podamos tener para que podamos saber qué es lo que está pasando. Como ya les mencioné, esto es para las comunidades, así que empezaremos a profundizar en cuáles eran las lecciones aprendidas a lo largo de los países y le voy a dar entonces la palabra a Chinmi Kumar, quien está dirigiendo el Learning Hub de Asia Pacífico. Chinmi nos va a compartir en términos de la perspectiva de la comunidad cuáles fueron las lecciones del GC8 en el desarrollo de la solicitud de financiamiento. Chinmay, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Lizzy. Gracias a todos. Soy Chinmi Kumar, coordinador del Learning Hub de Asia Pacífico y me estoy uniendo desde Bangkok. Como ustedes saben, también el ciclo 8 representa una gran transición en términos de planeación, en términos de diseño de solicitud y nuevamente estamos aumentando esos panoramas, así como la reducción de fondos y la reducción de asignaciones, el financiamiento y la sostenibilidad a largo plazo. Así que bueno, con todas estas discusiones en torno a este tema, hablando, incluso a pesar de esto, las comunidades del mundo de la salud demostraron tener ciertas estrategias en la toma de decisiones para poder seleccionar prioridades. Así que los objetivos para este webinario y así como para el día de hoy, el panel es justamente es asegurarnos de que compartimos las lecciones aprendidas de los países, quienes ya han experimentado y que han colaborado en el desarrollo de sus respectivos países y asegurarse que los países que van a seguir ese mismo proceso en sus correspondientes países sepan y hagan esos mismos esfuerzos y aprendan de estas experiencias. Entonces, para el panel del día de hoy, para la discusión de hoy, tenemos aproximadamente 40 minutos y para darles el tiempo suficiente a todos los oradores, vamos a tener dos preguntas diferentes que se van a desarrollar. Cada panelista tendrá aproximadamente 5 minutos para responder a sus respectivas preguntas y después tendremos una pregunta transversal para todos los oradores en un solo momento. Entonces, quisiera invitarlos a los panelistas de las diferentes regiones. Tengo al doctor Polity de Camboya, es doctor profesionista de la salud en Camboya. Y también contamos con la presencia de nuestro segundo orador, Ange Magula, de la República Democrática del Congo. Además de ellos, también contamos con Sergio López, activista gay y oficial del programa de Somos Gay. Sergio es de América Latina y de la región del Caribe. Y también contaremos con la presencia de James Kegi Alex. James Kegi Alex es de un gerente de proyecto de mujeres positivas del Sudán del Sur. Y si pudiéramos colocar sus biografías en el chat para que la gente pudiera verlos. Entonces vamos a empezar rápidamente. Doctor Poli, ¿está usted presente? ¿Está usted en la sala? Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias.
¿Me escuchan? Yes, Sí, sí I lo can hear you. Thank escuchamos. you so much for joining. So, Muchísimas Dr. gracias por Polly, I unirse. will, Así que, doctor we can Poli, start. podemos And my empezar. first question Y will mi be primera to you. pregunta Like, sería given dirigida that para usted. the timelines and Dado shifting los priorities during tiempos y rapid las settlement, prioridades de cambio which durante el approach ciclo 8, more ¿qué strengthen enfoque meaningful community participation in the funding ha request tenido una processes? mayor participación May I en estos request you to procesos? please Le puedo pedir highlight what entonces que lessons you will resalte qué recommend other lecciones countries recomendaría to usted a adopt otros and países para adapt que adopten y the que same? adapten al Like mismo you tiempo. have Como 5 minutes ustedes of saben, tiene responses and 5 minutos. over Doctor to you. Poli, le doy el micrófono. Chinmay, Muchísimas gracias, for Chimi, por allowing me to permitirme share my experience and compartir con lesson learned ustedes mi from the experiencia y recent las lecciones aprendidas GCH del, process. reciente As you proceso may del know, GC8. recently Como ustedes Cambodia has pueden saber, reached recientemente Camboya the achievement of the llegó 95, 95, al, 95. But al proceso de with this 95, 95, uh, 95, high pero level of achievement, con este continue gran to have nivel a number of seguimos priority, a teniendo number of diferentes prioridades, important issue that diferentes need to be addressed. So temas as que hay part que of the resolver. engagement Entonces, in como the parte de GCA la process, participación we en at este proceso, CBO and nosotros CBO and como CSO, we work pedimos a las very OBCs y a las constructively OCSs together to achieve que a construyéramos very great result. So activamente. the key issue that we Así would like que to el share with punto all clave of que you is quisiéramos compartir aquí it con is todos around the ustedes el día aspect de of hoy gira en torno integration al and aspecto de la domestic investment. integración y de So la what we inversión mean by doméstica integration? o local. The integration Entonces, in en el this aspecto de la GCC integración se refiere, include two main parts. The number incluye one is the dos integration of aspectos. Uno CBO and es la CSO legalización effort de los into esfuerzos de developing las healthcare OBCs y de system las via OSCs use en la educación. mechanism Se to está cortando un poco, CSO and CBO engagement in the donde se tiene esa treatment guideline, participación. which is linked to the country response. Yes, so this is the point number one. Point number two, Digamos que ese es el punto uno. is the whole idea of Y el número dos tiene que ver con la including idea CSO and CBO de incluir a activity las into actividades de las what OBCs y las what we OSCs call sobre qué es lo que commune as a necesitamos, lo hub que llamamos mechanism. como sangas o So this comunas. second Y esta integration es is una around the integración que gira en aspect of torno a los ensuring aspectos that we have de the asegurar country system, we have que- the y community que tenemos system así el to sistema allow comunitario para que engagement of permita la CSO and participación de CBO to las happen, OBS y las plus OSCs, the provision además of de local la budget to provisión support de the engagement presupuesto of local para CBO and poder apoyar CSO to la what participación de las OBCs y de las OSCs. they are doing in the ground. Yes, so I like to distinguish between the También two quisiera points. aquí distinguir The entre estos dos integration of puntos CBO and la CSO integración de los primarily esfuerzos de las OBCs y de las is OSCs, the mechanism principalmente es el mecanismo that allow a lo largo del intervention. país, es la intervención. By intervention, I mean Y education and por prevention intervención during the health me system refiero a durante mechanism. But el the mecanismo. second part is Y around mientras que the la segunda parte use of the gira commune and en sangat torno mechanism to allow a los CBO to sangas o las take comunas action at that para community que tomen level acción with con the respecto a los financial support sistemas de expected from financiamiento y the planes local mechanism. a So partir this de is los the mecanismos locales. integration. Entonces, The de eso second se thing trata la is that it integración. is the domestic investment and social Y después contracting. contamos con So el this is siguiente also punto, que es very la inversión crucial. doméstica y la By contratación domestic social. investment, Esto we es mean crucial. Con we con mean inversión doméstica nos the effort referimos to ensure that al the esfuerzo para we asegurar start to use que se tiene local la government contribución, budget. We have two que se sources cuenta of con el government presupuesto. budget. The number one, the main one is from El the Ministry principal of Economy and proviene Finance. And el number ministro de two is Economía y de from the Finanzas y local Finanzas, y el community número dos zakat. viene So de we las convince comunidades. and Así que we estamos urge the convencidos government to accept y to use those urgimos a los gobiernos budget to support a que con CSO ese and CBO presupuesto se apoye a activity las at the OBCs y a las OSCs a los ground esfuerzos y level. actividades Along a that estos side, we niveles. also Junto urge con esto and también advocate for the hacemos esa acceptance of incidencia social contracting. para la Why so? contratación social. This ¿Por happen qué? because, Porque, as you may know, como ustedes because of saben, the
debido a la gran reducción del presupuesto, realmente necesitamos de un presupuesto internacional para poder apoyar la participación, el esfuerzo y las actividades a nivel de país. Porque en nuestra sociedad en Camboya utilizamos a las OBCs y las OSCs ante la respuesta de las actividades clave a nivel de la comunidad. También utilizamos esta contratación, este mecanismo de contratación social para permitir al sistema del gobierno que de manera formal reclute a las OBCs y a las OSCs para su desarrollo. Así que los dos aspectos de la inversión giran en torno a asegurarnos de que el dinero está disponible para que se invierta en la participación del OBC y del OSC en este mecanismo y así sea de manera formal el reclutamiento de personas clave de las OBCs y de las OSCs para que puedan tener este desempeño a nivel local. Entonces, con eso me detengo. Y esto es lo que yo tenía para compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Poli. Realmente saber la experiencia que usted cuenta y los mantendré un poco en espera, en pausa, para que todos los panelistas respondan y después nos vamos a una discusión más a detalle. Entonces, nuestro siguiente orador será, quisiera invitar a Ench Magula de la República Democrática del Congo. Ench, la pregunta para usted es, cuando los recursos no son suficientes para financiar todas las prioridades comunitarias, ¿qué estrategias ayudan a las comunidades a influir en la priorización y proteger a sus necesidades más críticas? ¿Y qué recomendaría para los futuros ciclos de financiamiento? Le damos 5 minutos, el micrófono es de usted. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Lorsque les ressources étaient insuffisantes, nous partons de cette expérience pour financer les Cuando priorités los des recursos communautés. son suficientes, Celles-ci, donc les tenemos communautés, que ont dû travailler sur hacer el ejercicio de la diferencia con la prioridad de las protéger comunidades. leurs besoins Las comunidades essentiels. tienen que desarrollar una estrategia que les ayude La a première cubrir sus stratégie, necesidades sociales. la priorisation des interventions. Y la primera estrategia era Ces priorizar interventions ont été identifiées las intervenciones sociales. sur Y esas ce qui touche intervenciones fueron à la vie, identificadas donc l'accès au con traitement, base que ce en soit antirétroviraux, qué es lo que afecta le directamente el médicament acceso a los cuidados a la salud, anti-paludisme, et aussi tout ce qui est prévention, ya sea cuidados a la salud soutien à para l'enseignement, VIH o malaria, lutte contre la cualquiera stigmatisation, que esté contribuyendo a accompagnement la psychosocial prevención et tout ce qui est de suivi los dirigé cuidados par a les la salud, communautés. Donc, au lieu d'aller apoyo dans social toutes les o activités cualquier pour attirer situación que ces esté activités, impactando o afectando a las que ça comunidades. soit En lugar priorisé. de abarcar todas las actividades, Quatre nos types de enfocamos en participes estos tres démocratiques s'inscrivent aspectos pendant la de la période priorización. d'après Así que las l'après la especificaciones suspension son que de después PEPFAR, de, les PODI, donc les postes de distribution communautaire, después de qui la étaient suspensión de dans les PEPFAR, zones couvertes par la PEPFAR, ont distribución continué de à las fonctionner. diferentes Ont continué à comunidades fonctionner. C'est vrai qu'avec un rythme un peu réduit, mais au moins les siguió activités trabajando continuaient à se faire. y fue Donc, ese le servicio choix de concentrer les que fonds communautaires permitió sur l'accès au continuar con traitement los et à servicios, con el l'observance ciclo de clinique, PEPFAR, en fait, permitió plutôt continuar de con esos faire ces servicios. interventions qui Ese étaient fue el esfuerzo de la comunidad para poder tener acceso a los servicios que une fueron dispersion. la La priorización deuxième en el stratégie presupuesto para las est comunidades. la production La et segunda l'utilisation des données estrategia communautaires. Donc, le suivi dirigé fue par la producción y el uso de los datos comunitarios. et par rapport à ça, Es el monitoreo la guiado por la crise, comunidad voilà, y en este vous vous punto, souvenez après la suspension de PEPFAR qui a un peu changé después de la certains suspensión de messages PEPFAR, financiers
De hecho, cambiamos todo el panorama financiero, así que las actividades después de esa suspensión, las actividades del CLM y los actores comunitarios también detuvieron sus actividades. Y entonces lo que hicimos fue integrar esta zona de PEPFAR en las intervenciones del CLM y ahí fue una forma de poder cubrir ese vacío o esa brecha ante la suspensión de PEPFAR. Utilizamos la incidencia política que también nos ayudó en las comunidades que fueron capaces entonces de tener respuestas de calidad y de que sus voces se escucharan. Y con una coalición de la sociedad civil y los diferentes programas, las especificidades, es que había muchísimo riesgo involucrado con los recursos y entonces la comunidad se movilizó para poder entregar propuestas que se enfocara, una propuesta que se enfocara en en esos temas de salud. Entonces, la colaboración de la comunidad les ayudó justamente a alcanzar a los actores y a dejar que algunas de las actividades de incidencia tuvieran ese resultado. Y la estrategia, el tercer esfuerzo de estrategia fue, también estuvo enfocado en el tema de financiamiento y también fue crítico, fue un momento crítico por el riesgo vinculado por el riesgo que también generó un impacto. Y finalmente, la movilización de los recursos nacionales, de los recursos domésticos, ahí utilizamos la incidencia y tuvimos el lanzamiento de cuidados pediátricos de VIH con la visión para el 2030. Se lanzó un programa entonces en ese momento en el que tuvimos la suspensión del dólar americano. Entonces aquí se tuvo una colaboración con el gobierno y actores privados y esa fue, digamos, la primera colaboración política, el primer resultado durante ese momento de los costos, de los precios. Sé que muchos países van a tener que hacer de manera diferente en el futuro y para eso necesitamos tener esa priorización, iniciando con la preparación de los fondos, porque sabemos cómo se hizo seguido del cambio ante ese panorama. Lo segundo que los países tendrían que realizar es que tener una integración sistemática de los datos del CLM en la planeación y los datos de la comunidad también deben de considerarse como parte de la planeación programática. Esto les puede ayudar también a poder abarcar entonces las preguntas de estigmatización, derechos, violación y de la calidad de los cuidados a la salud. Entonces, la crisis nos demostró en ese sentido la contribución del CLM y la posibilidad del apoyo. Ya les mencioné el caso de cómo abarcamos así este aspecto. Y el siguiente es asegurarnos de tener un paquete mínimo de los servicios de la comunidad, donde ese tendría que estar sostenible. Hasta cierto punto, las intervenciones de la comunidad no son negociables y debemos medir esos servicios que están comprometidos sin importar qué desafíos financieros se tengan. Algunos servicios comunitarios siempre deben de sostenerse. Y la última observación es
insistir en los resultados domésticos. Esto es un punto clave de incidencia del financiamiento, los mecanismos de financiamiento externo es el presupuesto inicial siempre tendría que ser específico y debe de haber una disposición para la salud comunitaria, para la contratación social y finalmente los países deben de tener diferentes escenarios de financiamiento y siempre contar con tres escenarios. El primero es óptimo, el segundo es un financiamiento y el tercero es mínimo, digamos, una intervención para preservar cada uno de estos escenarios. Y esto sí permitirá a las comunidades negociar, incluso si tienen un financiamiento diferente. Y la última observación es que los recursos están limitados y la comunidad entonces tiene que ser capaz de demostrar qué necesitan, pero también que deberían proteger y por qué tendrían que estar protegidos, cuánto cuesta y cuál sería la consecuencia si una intervención en específico no se financia. Así que rápidamente esto es lo que yo les puedo compartir, como qué es lo que puede hacer la comunidad y qué es lo que ha hecho cuando tenemos recursos limitados. Gracias. Thank you so much, Muchísimas gracias, NJ. Now, moving NJ. forward to our Ahora vamos a next continuar con speaker, nuestro siguiente orador. I would like to invite Quisiera invitar Sergio a Lopez Sergio from López. MENA region. Sergio, are you here? Sergio, ¿estás en la sala? ¿Estás presente en la sala? Hello, yes, I am. Thank you Sí, so much. aquí estoy. Muchas Thank you so much, gracias. Sergio. So, Gracias, Sergio. Sergio, the question to you Entonces, is, what la pregunta para role ti is es, community ¿cuál engagement es in la handling participación comunitaria en human general? rights ¿Cuál es ese or desafío conflict settings, o and en what ambientes de can other conflicto? countries ¿Y learn from qué your pueden experience? aprender otros países Sergio, de tu your time, the experiencia? floor is Sergio, yours. tiene Thank you so 5 much. minutos y el micrófono es tuyo. Yeah, thank you so much. Muchísimas gracias. I'm Solo from para aclarar, America. soy de América Latina. Sergio, I am Soy speaking Sergio, Paraguay. estoy en Paraguay, Taking this call from actualmente and tomando thank you so esta much. llamada desde casa. I Muchísimas listened gracias to por este Paraguay espacio. Escuché lo que se mencionó anteriormente y veo definitivamente and muchas coming from similaridades, Paraguay. sobre todo viniendo de Paraguay. Work También collaboration with trabajo en colaboración con una red regional que se llama Gay Latino. Entonces ahí durante este proceso también pudimos de alguna manera evaluar cuáles fueron los procesos a nivel nacional en otros, tanto en Centroamérica como en otros países que estamos presentando para la ventana 1 y 2. Originalmente en Paraguay, de donde yo estoy basado, he tenido una mayor experiencia trabajando ahí con el MLC y aparentemente estamos justamente en un contexto de trabajo muy difícil con el gobierno precisamente porque políticamente es muy difícil mantener un sentido de colaboración cuando la política a nivel local están más alineados con la administración de Trump en Estados Unidos y se genera ese cataclisma de consecuencias. A nivel local, aquí tenemos un avance realizado en el Fondo Mundial, de estos proyectos a nivel nacional. Pudimos posicionar los servicios de una forma más fuerte y algún tipo de colaboración con el ministro de Salud, pero actualmente la respuesta humanitaria es justamente la que está enfrentando más desafíos. Por ejemplo, la escritura de la propuesta para el GC8, por ejemplo, pudimos discutir y negociar con el gobierno, por ejemplo, transicionando así a ese financiamiento doméstico hacia las municipalidades en Paraguay y a través de los consejos locales de salud. Y esa es la forma en la que nosotros organizamos la respuesta local a la salud. Y lo que se nos aconsejó durante ese proceso fue pedirles a las comunidades hacer esa incidencia para incluir el VIH como una prioridad principal en las municipales, en los planes de salud municipales a nivel local. Pero eso ha sido bastante desafiante porque nuevamente la forma en la que nuestro ministro de Salud está teniendo ese enfoque ante la respuesta al VIH, en particular la forma en la que están viendo la transición al financiamiento local, nacional, es tomar toda la respuesta comunitaria. Y como Paraguay, tengo que admitir que tiene una buena arquitectura de salud en términos de
unidades familiares de salud. Realmente se tiene una gran cobertura a nivel nacional. Entonces, la idea era aumentar los servicios comunitarios y trabajar en colaboración con las poblaciones clave y las organizaciones que están proporcionando los servicios. Pero eso ha demostrado que no existe en estos momentos. En Paraguay tenemos un gran énfasis en cuanto a la sustentabilidad durante la transición y sí tenemos muchas oportunidades, por ejemplo, en la expansión de PREP, de los programas de PREP. Pero tenemos que reconocer también que incluso aun cuando tenemos el apoyo del gobierno, aun cuando quieren sostener esos servicios, no va a cerrar esa brecha que tenemos si no trabajamos en una colaboración conjunta con las comunidades. Entonces, también quisiera mencionar, en caso de que esto les sea útil a otros países, debido a la legitimidad de nuestro gobierno y debido a muchos temas políticos y sociales, el VIH no es una prioridad. No es una prioridad para nuestro país y solamente es una prioridad para las comunidades que están dando los servicios a través de nuestras organizaciones y porque el gobierno es el mismo que está activamente tratando de ya sea cerrar nuestras entidades o tratar de desmantelar cualquier avance que tengamos a nivel de programa. Es muy difícil ver cómo vamos a hacer esa transición de manera sutil hacia una colaboración mayor con el Estado. Algunas organizaciones están pensando incluso desarrollar planes para sostener alguna especie de empresa, digamos, sirviendo las necesidades de las organizaciones. Pero eso también ha demostrado ser algo bastante difícil, aun cuando se incluye en el paquete de cuál sería el siguiente proyecto para Paraguay. También quisiera mencionar finalmente que estamos enfrentando muchos desafíos, no solamente como organizaciones de apoyo, sino también como entidades que estamos trabajando hacia la diversidad sexual o sí, hacia la diversidad sexual, a la comunidad LGBTI. Paraguay, por ejemplo, es el único país en la región de América Latina que no tiene una ley antidiscriminación. Así que eso también está demostrando ser bastante desafiante para nosotros cuando pensamos en términos de habilitadores sociales de la epidemia. Entonces, esperamos que podamos negociar un poco más con los locales, con el CCM local. Así que me estaré contento en seguir reportando desde acá. Muchas Thank you so gracias. much, Sergio, Muchísimas for gracias, your Sergio, precise por esta and clean presentación answers, and I y also por estar apologize a for tiempo. Y una disculpa inviting you por as mencionarte as a como speaker from MENA participante region. como orador de MENA y no So for our de next América speaker, Latina. we Entonces, have bueno, nuestro siguiente orador now we go to contamos MENA con. region, and I would like to Vamos ahora sí invite a la región Jane de Mina y Keji quisiera Alex, invitar a who's Jane Project Keji Manager from Alex, gerente de National proyecto Empowerment of Positive de Women from South Sudan. National Empower of Jane, a Positive question Women for you is what del enable meaningful Sudán community del Sur. engagement in challenging Entonces, political, humanitarian, or conflict settings, and what en can ambientes other de countries learn conflicto, ¿qué es lo que from your pueden aprender experience? otros países de las Jane, you have experiencias que 5 ustedes minutes, han and tenido? before that, Jane I would tiene like cinco to minutos y request antes de eso participants quisiera that pedirles a from los Jane the participantes que interpretation puedan to select utilizar Arabic la software opción de interpretación y to move seleccionar su their idioma de presentation su forward. preferencia Jane, over para to you. escuchar a Thank Jane. you. Thank you so much, moderator. As you said, my name is Jane Keji Muchísimas Alex. gracias. I work as a Mi nombre es National Jane Project Keji Manager Alex. Yo trabajo with como oficial NEPU, de proyecto para National Empowerment of NEPWU, Positive Women National United, Empower of the Positive women-led Women United. network of Es people una living in exile in organización South Sudan de and a mujeres sub-recipient y under the Global Fund grant. subreceptora del Fondo Mundial. South Sudan is one of the Global Fund challenging operating Uno de environments. los desafíos We en are the en youngest los ambientes que nation, estamos as all of viviendo, us know, still como recovering todos from ustedes 2 years saben, of nos conflict. estamos recuperando Health de una situación de infrastructure is conflicto, weak, insecurity. entonces vivimos cierta inseguridad. Seasonal flooding regularly cut off access to entire county. In 2025, we En are also we 2025 face a major shock también nos when suspension of enfrentamos US foreign con, assistance disrupted funding tuvimos that largely shared una gran situación of en cuanto our a la suspensión de los South Sudan fondos community-led
HIV service depend on, Entonces los servicios that de is the VIH environment in which our GC8 engagement and implementation estábamos and enfrentando now our entonces a esta GC8 situación. funding request process Era un is ambiente taking place. bastante desafiante a nivel Despite all operativo that, y a pesar de todo esto, the community in South Sudan la were comunidad at the top. Let me say we are at the table. I want to share estábamos, three things estábamos incluidos that y made quisiera that decir possible. 3 aspectos en Growing ese from our sentido. relation from GC7 and that Crecimos has nuestra been relación desde el 100% from GC7 project y creo settings que and from eso our por experience. el país, con base en nuestra experiencia, As I put very clear in the slide, como lo coloqué en esta we have over diapositiva, 65,000 teníamos más de 65,000 living personas with the HIV viviendo con on ART VIH in South Sudan, and en, funding is estaban a big recibiendo challenge. ART But I en like to el Sudán del emphasize Sur, how we remain on board. pero quisiera compartirles cómo I have three mantuvimos points here that I'm esto. going to talk Aquí about. tengo 3 puntos de los Point cuales one voy is a the hablar. community El network. punto In 1 South es la Sudan, we red have de people living with comunitarias, HIV la red and comunitaria security de personas que contributions viven con VIH y serve as las a poblaciones standing clave, structure, donde not tienen a ese one proyecto. of consultation. No es uno de Our single biggest consulta, relation from sino que GC7 es was esa that the relación que viene del meaningful contribution GC7, donde se tiene project esa settings and participación significativa from y puede not from contribuir, scratch, y but no de la in the nada, structure sino that que we have en una already estructura in place. que ya teníamos implementada. We had already existing structure like NEPO and our sister network, SINEP. Como una was red, already a permanent como la red institution NEPGUD, ya founded teníamos and una owned comunidad y personas That de structure is confianza. in all across Teníamos una South Sudan have 10 estructura states in the country. And en in el these 10 país. states, we have our people already based there. We did not arrive in GC7 country dialogue, not an outsider. No needing entramos anything, al diálogo but del our peer GC7 councillors and members and the community como una volunteers entidad were already inside extranjera, the facility sino que ya and contábamos inside the community, including con esa placement infraestructura dentro de la structures comunidad, hard to reach. And the existing incluso para fast aquellas que eran month difíciles was de a llegar. funding request window open and it makes it very easy for La mobilization. ventana que The se abrió de DRC community financiamiento lo hizo evidence fácil and testimony quickly in y place somos of ese starting testimonio partnership building from de la zero. construcción de sociedades. Lesson, I will say to my colleague, lesson for Entonces, GC8 is we la carry out lección this para forward el consistent GC8 es structure que and we es contar insisted to con esa have a six estructura e as insistimos PM. en And que then continuara. technical working group Y después from en the el very start of siguiente window grupo, one, desde el inicio not de la just ventana 1, after once the funding request was already draft. We started from ya the teníamos ese borrador. and then the second point is Y después el segundo punto, adapting how we engage. adaptar Not whether cómo in nos full involucramos, conflict no si sensitive nos íbamos a situation like involucrar o ours, no. En una situación en la que and the fact estábamos that we where the viviendo, money continue to become en little donde and little, el the bucket is dinero just draining. cada vez era menor, cada vez era menos. In GC8, we learn to adapt En GC8 entonces centralized centralizamos, state-level, aprendimos, consultation where insecurity allowed tuvimos for una and consulta en eventually donde raised feedback, where recibimos we cannot travel or esa travel to retroalimentación a través de where diálogo o a through través those de trusted diferentes, volunteers who can safely reach communities that con los offer diferentes love and voluntarios que podían we justamente also llegar a learn esas to build comunidades y adaptability pudimos into our generar work así planning, accepting that esa consultation planeación, aceptando schedules que for esta 1 week consulta not be se happened podría, over 3. Because of the flooding, insecurity and y displaced debido a phenomenon happening in our esa country, inseguridad y ese desplazamiento que estaba our ocurriendo en nuestro founder país, learning hubs have an nuestros active learning and hubs we did not they did not penalize us for it. It no enabled us no to tuvieron deliver una traceable penalización at least on time. And then y the se big pudo hacer una progress entrega forward a tiempo. is that Y de we así took the entonces la same relación que se adaptive pudo approach tener para in el window one, GC8, ese so enfoque that que people hicimos en la engaged ventana with 1, women and the key donde las populations most mujeres y las affected by poblaciones the clave epidemic más was afectadas not por la once left epidemia out. no And fueron then the dejadas de third lado. point is
Y después, el tercer punto es proteger las prioridades de la comunidad cuando los recursos son bajos. En GC8, the most the most issue of the finance that we all know that it is el tema que todos sabemos y que todos estamos viendo era venir de la suspensión de PEPFAR. Nuestra red perdió así una gran participación del financiamiento y eso impactó cuando estamos pidiendo esos recursos, la prioridad comunitaria, los derechos humanos, el estigma y los servicios para las poblaciones clave. Por lo general son los primeros que se cortan de los fondos, a menos que la comunidad esté organizada lo suficiente para defenderse y dar esa priorización. Hi, Jane. Y ahora en la ventana 1 del GC8, nuestro enfoque ha sido ser esa priorización no solamente con la necesidad, sino con la evidencia, sabiendo la prevención, VIH, el tratamiento, consejeros, esa incidencia con base en evidencia nos permite tener ese componente de guiada por la comunidad. Hello. Para la lección para Jane, el I will request you to GC8, wrap up in 1 minute, please. tienes un minuto para terminar. I will request you to wrap up in 1 minute. Okay, no problem. Thank you. We work with NASOS, CSO network in South Sudan to share our Trabajamos GCA con una implementation experience and OSCE en Sudán también, society organization. una organización de la sociedad civil para Society organization have a single voice to protect and defend para community poder based proteger y intervention defender las during intervenciones disaster guiadas response por la and comunidad, other stakeholders. Establishing además de bottom otros line to prevent participantes para overspending. All in all, prevenir I will así. say in the conclusion, Y bueno, a manera de conclusión, podría the decir others que that I can say maybe if they are not doing the same like us, they si no can lo están also haciendo adapt. igual que And those are nosotros, the pueden recommendations we adaptar take. y esas son las So recomendaciones que podemos dar within the cycle, not just entre el ciclo during them. y no or solo budget for community, budget for durante community. eso, sino el presupuesto para las comunidades en sí mismas, defender con base en evidencia. Thanks. Muchas gracias. Thank you so much, Jane. Muchas gracias, Jane. As we move forward to our final Conforme round of continuamos hacia questions, la última ronda I'm de going to ask preguntas, all four voy a panelists pedirles a the todos los same panelistas, closing a los question. 4 So you panelistas, have les daré la misma just pregunta y 1 así que minute tendrán un minuto to solamente make para sure that we responder conclude our session on para time. que terminemos la And sesión a let tiempo. Y me como would saben, invite Jane to quisiera respond to the invitar a question. Jane que responda la Looking pregunta. across your GCAT experience, what is Viendo the one lesson you a lo would largo de la recommend experiencia, ¿cuál that es la countries lección que adopt, recomendarías y que avoid, los and países adapt deban in adoptar, upcoming evitar y funding request adaptar processes and cuando in GCAT para los siguientes implementation? Jane, procesos over to you. en la Please siguiente brief. implementación? Tienes un minuto, Jane. Basically, for me, I will say, Básicamente, yo when we diría go que for discussion, cuando estamos en esas discusiones, yo pediría a mis colegas, o sea, esa evidencia, porque hacer la solicitud sin una evidencia, pero si tienen los datos y se empiezan a usar los datos para respaldar la solicitud, eso te da más conocimiento, te da una forma de poder avanzar y después contar con un grupo como una sola voz. Tener a la sociedad, tener los datos de la sociedad civil, ahí tienes una sola voz en lugar de tener muchas. Eso no te va a detener y te va a permitir avanzar. That's definitely Muchas important, Jane. gracias. Thank you so much. Definitivamente eso es muy importante. Dr. Muchas Polly, gracias, Jane. I would Doctor like to Polly, pass on that same question to quisiera you. pasarle Would la you misma repeat the pregunta. question? ¿Quiere que le repita la pregunta?
Muchas gracias. Muchas gracias por hacer esta pregunta tan importante. Para nosotros en Camboya, una de las elecciones más importantes que tenemos, que tuvimos, es que el OCS y el OBC vamos a seguir teniendo un rol bastante crucial en la respuesta ante el VIH. Entonces, tenemos que hacer lo mejor para poder avanzar y en esa conexión debemos de intentar encontrar formas más eficientes para generar estas sociedades con estos agentes responsables. En nuestro caso, nosotros confiamos en las autoridades nacionales, quienes han estado activos en el campo de VIH y SIDA y quienes están dispuestos a proporcionar asistencia y apoyo para poder avanzar el rol de las OSCs y OBCs. Es un punto muy importante también que este rol no solamente está tratando de asegurar el rol de las OSCs y OBCs, pero también es un jugador que permite asegurar la sustentabilidad a largo plazo. Thank you so much, Gracias. Dr. Polly. Muchas I gracias, would like to doctor pass on Polly. this similar Quisiera question entonces to, ahora pasarle esta misma Angie. pregunta Angie, a over to you. Angie. Hi, Angie. Are you still on Angie, the webinar? ¿sigues conectado? Probably not. Sergio? Parece que no. Sergio, Yes. Hi, Sergio. Yeah. I would like to pass quisiera on the same entonces question to pasarte la you. misma Could you please repeat pregunta. the question? ¿Quieres que te repita la pregunta? Yes, please. Sí, por favor. Okay. Thank you. So, the Gracias. question is, Bueno, la pregunta es, looking across your viendo GCC entonces experience, a lo largo de what la is the experiencia que one han lesson tenido you ustedes, would ¿cuál es la recommend lección that que ustedes countries adopt, recomendarían avoid, para que los and países adapt adopten, in eviten y upcoming global adapten processes para and el in próximo GCC proceso de la implementation? solicitud de la implementación del GC8? Thank you. And in case Gracias. Bueno, any other en country caso de que algún otro that país, que yo sepa que la mayoría estamos justamente entrando a esta discusión de la transición, algo que yo aprendí y que recomendaría es pedir evidencia concreta de los países acerca de la sustentabilidad de las respuestas nacionales en alianza con las organizaciones. Como yo sé, en Paraguay tenemos esa manera de validar de cómo el ministro de Salud va a financiar estas organizaciones de las poblaciones clave en particular. Como ya les dije antes, conseguimos muchas cosas con el Fondo Mundial, sobre todo en los años anteriores, y ahora estamos bien equipados técnicamente para escalar ese proceso. No nos estamos quedando sin presupuesto, pero tenemos la dificultad de trabajar con el gobierno. A veces se siente solamente una cuestión de desempeño que debemos adoptar en estas discusiones y en otros espacios, que esas decisiones se hacen, ser honestos y transparentes en torno a la priorización de las comunidades, porque si tenemos una declaración oficial de los gobiernos, por ejemplo, demostrando que no están dispuestos a financiarnos o trabajar con nosotros, entonces podemos tocar otras puertas para pedir apoyo, pero solamente para tener una discusión honesta, pedir evidencia concreta sobre cómo vamos a transicionar de este momento, Thank you so de much, este Sergio. paso al financiamiento nacional. Like, you know, Muchísimas gracias. first of all, I would Como like to saben, thank you entonces all the quisiera four también participants agradecerles and a additional todos los panelists for 4 such very panelistas valuable insights por and estas also in interest of time, I would retroalimentación like y to por conclude cuestión de our tiempo session quisiera by agradecer a los participating participantes patiently. por If there escuchar are any questions pacientemente. and reflections, we Si have tienen alguna pregunta o additional session reflexión, coming up tenemos una sesión later on. So please para hold your más questions. adelante. And with that, I Y am pleased con to eso hand over the entonces microphone quisiera to terminar, pasar el micrófono nuevamente a Lizzie. Thank you so much, Inve. That was Muchísimas quite gracias. enlightening, and I Fue like the bastante perspective of eh, communities just bringing in the truth.
iluminador defending y how the defendiendo HSC is going exactamente to cómo tienen que estar involucrados en todo el proceso. Y es bueno tener diferentes perspectivas de Sudán del Sur a Camboya. Fue una experiencia mundial, así que muchísimas gracias. Y bueno, pasemos a la siguiente segmento. Como ya les mencioné, solamente es 1 hora 30 minutos y tenemos 3 segmentos. Este es el segundo. Y el tercero será preguntas y respuestas. Quisiera entonces darle la bienvenida al equipo del Fondo Mundial, desde el equipo del Fondo Mundial. Entonces quisiéramos escuchar acerca de la perspectiva de apoyo, hasta dónde hemos llegado, qué nos estamos llevando. Y tenemos aquí a dos oradores que se ha compartido en el chat lo que Lim y Georgina hacen en el Fondo Mundial y un poco de sus antecedentes sobre lo que hacen. Voy a dejar de compartir mi pantalla e invitarlas para que podamos tener una plática en los próximos 10 minutos. Entonces, Lim y Georgina, les doy la palabra. Gracias por unirse. Gracias, Lizzie. Muchísimas gracias por invitarnos. Mi nombre es He Young, soy asesor para la región Asia-Pacífico. La sesión anterior realmente fue bastante interesante. Agradezco al facilitador, por supuesto, pero al doctor T, a Sergio, a Angie, a Jane, por esas grandes intervenciones. Y mientras estoy hablando, de hecho, quisiera mencionar algo de lo que ustedes ya enfatizaron, porque son puntos bastante relevantes que nos unen bastante. Entonces, sin más, quisiera comentar sobre estos grandes, una cosa es el proceso del Fondo Mundial y el otro es el enfoque más bien del desafío de contenido que tenemos en la ventana uno y cuando los países de la ventana 2 están en ese sentido. Entonces, lo que yo veo en el proceso del Fondo Mundial es una oportunidad, es de cómo el proceso cómo se hizo en el GC8, lo cual es diferente del GC7. Muchos de ustedes también veo que hay miembros del CCM y muchos de ustedes han participado o han guiado a las consultas y se han unido a ese diálogo de país. Los esfuerzos entonces para el Fondo Mundial eran más complejos para el GC8 comparado con el GC7. Tuvimos una ventana más corta y también se introdujo la nueva modalidad con la solicitud de fondos. Los documentos listos para muchos de ustedes para países de alto impacto. Y esto significa que el país viene con todos los documentos casi completos y lo compartimos también. Hay muchísimo trabajo que se ha hecho antes del TRP y porque ya estaba listo, la regla tenía que ser bastante fuerte para la preparación de los documentos. Y eso también significó en algunos casos el rol de la sociedad civil, de los miembros de la comunidad en el MCC para poder recibir esa retroalimentación en el proceso. Así que ese fue un desafío que yo me percaté en el proceso. Y me dio mucho gusto ver que muchos de los participantes del MCP en este webinario están, y creo que en ese caso el rol de las poblaciones clave es crítico. Y en el sitio web del website del Fondo Mundial, no sé si sepan, pero tenemos informaciones sobre el MCP, la secretaría, la persona clave del MCP. Entonces, si no están seguros cómo involucrarse en el proceso del Fondo Mundial, por favor, tengan acceso a esa información y contáctelos y cópienle al país, al equipo de país o a nosotros para poder tener esa participación. Y por supuesto, voy a ser honesta, no todos los casos vamos a poder identificar, pero haré lo mejor para poder facilitar el proceso. Y segundo, y tal vez más importante, relacionado con eso, son los desafíos. En la región Asia-Pacífico me da gusto ver al doctor Key en este panel de oradores. Estamos enfrentando la despriorización y a veces estamos enfrentando con base
solamente en la información actual de la epidemia. Los datos, que significa que a veces el país tiene que hacer una decisión difícil con respecto a la depriorización de algunas poblaciones clave o las comunidades o la depriorización geográfica. Segundo, la integración. Veo también que el doctor King enfatizó la integración. Hemos visto esa integración de los servicios de VIH-TV en ambientes de cuidados primarios, también el trabajo comunitario para que estén involucrados en el espacio son ambientes de VIH y malaria. Y tercero, la importancia, resaltar esa importancia sobre la contratación social. Entonces, todas estas áreas son muy importantes. Sin embargo, sabemos cuando las poblaciones claves son depriorizadas con base en la epidemiología actual. Cuando se nos pide integrar los servicios de TB y VIH en los servicios primarios, no podemos hacer eso de manera efectiva a menos que tengamos un ambiente que lo permita y que permita la accesibilidad de los servicios para todas las poblaciones. Yo realmente mencioné, trabajamos con el gobierno que quiere escalarlo, que quiera apoyar la respuesta al VIH o la respuesta a la salud, pero es el mismo gobierno también que apoya ese ambiente donde el acceso a los servicios es difícil para muchas de las poblaciones clave. Entonces, conforme vemos esa depriorización e integración y la contratación social, también estamos viendo el desafío de presionar al tema de los programas de discriminación y de derechos humanos en este contexto. Entonces, reconozco que muchos países están reduciendo inversiones en términos de los programas de género y de derechos humanos. Sin embargo, siento que la ayuda dada los recursos se estima una de priorización incluso con los programas de género y derechos humanos. Y algo que también quiero resaltar aquí con respecto a la contratación social es que sí utilizamos la contratación social como un mecanismo para asegurarnos que las respuestas guiadas por la comunidad son sostenibles, pero entendemos que que funcione la contratación social tenemos que asegurarnos que contamos las políticas y las estructuras implementadas, porque no solamente las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad se pueden registrar en esta inversión para apoyar a las comunidades y a la sociedad civil para registrarse y que pudieran entregar los servicios. Ese es un factor importante, pero también necesitamos ver cómo la contratación social se está realizando. A veces dan los servicios directos de la sociedad civil o a veces el contrato es de un año y no hay sustentabilidad para la sociedad civil. Entonces debemos entender la estructura de la contratación social para poder para que eso funcione para la comunidad y la sociedad civil. Tenemos mucho trabajo que hacer para el GC8, pero lo que yo siempre he admirado es la participación y el conocimiento que tienen. Y como ya les mencioné, la participación comunitaria ha sido bastante desafiante, donde los países donde hemos tenido que movilizar estas subvenciones para esa participación, hemos visto un registro más fuerte en la solicitud de fondos y un enfoque más grande en las respuestas. Así que agradecemos por su liderazgo y seguimos con ese apoyo. Gracias. Georgina. Hola, Lizzie. Please, please, ¿Puedo you continuar? proceed. Sí, adelante. Muy bien. Good Entonces, afternoon, everyone. buenas My tardes name a is todos. Georgina, and Mi I am nombre es Heyoung's Georgina colleague. y yo soy It's a pleasure to be here with colega you de LIM. today, Es and un I would placer like estar to add aquí my con thanks ustedes y to quisiera Dr. dar mi Heyoung agradecimiento for those a experiences Heyoung that por have been esta shared by experiencia que nos han participants compartido today. de los So diferentes just países like al día de her, hoy. I Así support que igual que investments ella, yo apoyo the las set of inversiones. portfolios that I work Los on are different. diferentes They portafolios con are los que high yo impact trabajo son portfolios diferentes. Son across 6 portafolios de countries in alto West and impacto a lo Central largo de 6 Africa. países en África So the Occidental reflections y that I'm Central. sharing Así que today las reflexiones que yo les initially estaré based compartiendo on el día my de hoy review se of the basan window one en la selection revisión de for las 3 of these ventana countries, so 1 de 3 Burkina, de Cote estos d'Ivoire, países and de Nigeria. Burkina, And I hope that y these reflections Nigeria, that they y add espero que estas value reflexiones and that they'll be useful to you.
sean útiles para So the ustedes first y agreguen observation, valor. my first Entonces, la primera observation is observación related está to human relacionada rights and con gender matching funds. los Now, I fondos que coinciden recognize para that not género all y derechos countries humanos. have Reconozco que no human todos los rights países and tienen gender matching funds. estos But where fondos countries do have de access género to them, y derechos it is humanos, pero los so países que sí important lo tengan, that es muy we use importante that que utilicemos opportunity. esa In oportunidad. the West and Central African En context, el contexto de África Occidental y África Central, donde ciertos países tienen acceso a este financiamiento, está demostrando que está siendo bastante importante. Algunos países en la región han perdido esas poblaciones claves criminalizadas y la situación no se está volviendo nada fácil y restringe la capacidad de las personas de las poblaciones clave a tener acceso a los servicios esenciales. En la ventana 1, yo me di cuenta que las organizaciones guiadas por la comunidad, los OSCs, realmente tienen ese liderazgo para poder diseñar las intervenciones y a veces utilizando los datos del MLC, los datos de estigma y de otros datos guiados por la comunidad para realmente guiar ese pensamiento en torno a cómo se podrían ver estas intervenciones. Así que estos fondos realmente ayudan a proteger esos espacios para estas intervenciones críticas. Si no, de lo contrario, estarían peleando por los recursos para una solicitud mayor de fondos. Así que si sus países apenas van a enviar y tienen acceso a estos fondos de género y derechos humanos, asegúrense de dar forma a estas intervenciones. La segunda observación importante de la ventana 1 son los enlaces al módulo de género. El GC8 es la primera vez que tendremos un módulo dedicado a género, que es separado del módulo de derechos humanos. Y esto entonces ha abierto oportunidades para una mayor inversión en organizaciones guiadas por mujeres y en intervenciones que abarcan esas barreras de género para tener acceso a los servicios de VIH, TB y malaria, pero también intervenciones que promueven la salud de adolescente y de madre a hijo. Y entonces este es un gran desarrollo porque estas barreras relacionadas con el género son barreras estructurales y a veces no permiten ofrecer los servicios. Y al mismo tiempo, un desafío que yo he observado en algunos de estos envíos es que las intervenciones de género se pueden describir ampliamente y los presupuestos también pueden ser bastante amplios. Así que la conexión entre el enfoque de las intervenciones de género y el resultado esperado de salud o el impacto no siempre es explícito. Y les comparto esto entonces para los países que están preparando los envíos de subvenciones en la ventana, porque realmente hay que pensar exactamente desde esta agenda, hacer uso de este género, de este módulo de género. ¿Cuál es esa barrera que estamos tratando de abarcar? ¿Qué población es la que está afectada? ¿Y cómo es que la propuesta de intervención lo va a cubrir? ¿Y cómo se va a cubrir esa barrera y va a contribuir a los resultados? Entonces, hacer esa cadena lógica nos va a permitir fortalecer en este caso de inversión. Y mi tercera observación gira en torno al monitoreo, monitoreo liderado por la comunidad, el MLC. Hemos visto una evolución positiva en este presupuesto del MLC en la ventana 1. Las líneas de presupuesto que cubrían todo el ciclo del MLC, no solamente la recabación de datos, sino también los pasos importantes que seguían a la recabación de datos. Así que esto está dando retroalimentación a las comunidades utilizando la evidencia de incidencia y para el cambio. Y este es realmente un cambio bastante importante porque el MLC es importante porque no solamente se trata de recabar datos, sino que también se tienen que usar para identificar los problemas, involucrar a los tomadores de decisiones y mejorar los servicios y sistemas. Así que para los países que apenas van a enviar, una observación de los países de ventana 1 es que mientras es maravilloso que tengamos todo el ciclo de los representantes de los MLC representados, realmente a veces están enmarcados en reuniones. Entonces sería útil pensarlo un poco más
sobre qué tipo de incidencia se requiere para poder generar el cambio y si el MLC está identificando, por ejemplo, una entrega de servicios, un problema en la entrega de servicios que es persistente, qué comunicación o qué generación de evidencia o cómo la participación de la comunidad o qué se necesita realmente para poder abarcarlo, porque en el momento estos presupuestos son bastante pequeños. Y finalmente, el último punto que quisiera mencionar es acerca de los anexos comunitarios. Realmente quiero resaltar aquí la importancia de los diálogos y de los anexos. Estos procesos proporcionan un mecanismo bastante importante para la documentación de las prioridades comunitarias y estas prioridades que están acordadas por todas las comunidades. Me gusta cómo Jane habló acerca de la importancia de las comunidades al unirse y de tener unas posiciones unificadas. Y creo que todos los oradores mencionaron esto de una manera u otra. En uno de los países de una ventana identificamos en este anexo de la comunidad lo que se hizo en esa subvención y 18 de las 20 partes reflexionaron justamente en esa solicitud y me di cuenta que esto es un ejemplo muy poderoso de cómo el anexo comunitario puede funcionar no solamente como una documentación o como un requerimiento, sino también como una responsabilidad y una herramienta de priorización. Así que para los países que van a todavía esas ventanas, que pongan atención a eso y que vean esas prioridades que se mencionaron en el anexo comunitario a lo largo de todo el proceso. A lo largo del proceso, incluso al recibir la subvención. Con eso me detengo y espero que estas reflexiones, que son bastante específicas, sean potenciales y que son específicas para África Central y Occidental. Thank you so much. Muchísimas Before you gracias. leave, I know Por there will favor, be no te vayas. Sé the que good va a haber news is I preguntas have y la buena 5 minutes noticia es que set aside tenemos for the 5 closing minutos because para el it's so cierre late. que voy a I'm going utilizar para to call preguntas y out to respuestas. Bakata Henry. I've Voy a seen my también hand invitar, invited. If my colleague di una mano Rachel, you ahí can help y just si mi unmute colega me my hand ayudó, just so that puedes Bakata can proceed to abrir. the question. But in the meantime, I Pero like mientras what tanto, Georgina has just mentioned. entonces, I mean, the lo que beauty and the strength of Georgina estaba data mencionando, la fuerza is de los something that datos, really cannot be esto es refuted algo by que anyone. realmente And no se across puede, nadie lo puede communities, we have refutar. Y the por data. supuesto, And como there's an comunidades ongoing tenemos los field datos, study that tenemos la says that evidencia y hay un government estudio looks que that fue have realizado por those group of donde se organizations tienen and estos partners grupos de on try organizaciones y to socios que gather están more tratando feedback and input de from recabar communities esa on both sides retroalimentación de about la donate comunidad y la creation, sociedad civil transition, para la how transición. to advocate for Entonces, ¿cómo accountability. It hacer looks esa like this incidencia y will la going to have a lot responsabilidad? of, Parece que vamos a around tener entonces accountability. We're mucha going to incidencia have to y discuss responsabilidad en in torno a unison. ello. So please, Así que as we tenemos que speak, hacerlo al to also unísono. kind of share the Díganle al reports in equipo the entonces que study so compartan that we can los have access to estudios that. para poder Now, tener acceso a before ello. Bakata Entonces, joins, antes this is the de, section for the Q&A. esta es We la have sección para las exactly, preguntas y we're good on respuestas. time. We have Tenemos 20 good minutes that we can use 20 and kind of minutos que just podemos make usar the last part of the conclusion. y I'm después going to start dejarlo sharing my para la screen, but please, conclusión. when Voy a you're dejar asking de the question, compartir mi make it very pantalla, pero brief, cuando hagan su direct pregunta que to sea the breve, speaker. que If sea it's a directa comment, a un just let us know where orador en you're calling específico y si es un joining from. comentario, And díganos if de you have the dónde es, polls de dónde still son. going live, Y I'll la start sharing encuesta my sigue screen estando so that I viva can have, para yes, que Bakata, over to you. You can just unmute Bacata, yourself. adelante, puedes abrir tu micrófono. Bakata Henry. Bacata Henry. No worries. Okay. So No I'll hay go through the problema. Q&A Muy bien, section and entonces through some vamos a questions coming a in. la How sesión, much we have? al Over chat de preguntas y 280 respuestas. Tenemos participants on cerca this de particular call. So we start 230 with Ricardo participantes, un Watkins, poquito más. and Ricardo is Entonces, asking Ricardo Dr. está T, preguntando al what doctor Chi, proportion ¿qué of the final proporción approved grant cycle de 8 la grant is now allocated to subvención phase final ADOs as we aprobada head into del the GC8 activities está ahora that are asignada now a las integrating actividades de VIH, primary TB, healthcare OBCs and y women's health OSCs health? que And están number three, integradas what percentage of the y costs of qué those porcentaje activities de los represent costos de esas the grant actividades por las allocation comunidades to them? I don't know whether representa we still have la Dr. T on the asignación de la call. subvención. No sé si todavía contamos con la presencia del Yes, doctor I T. am. Yes, Sí, aquí I'm estoy. still here. Yeah, yeah. Great, great. So the Muy question is bien, on gracias. Q&A. Entonces la I pregunta don't know está en whether el you want chat me de to repeat preguntas y or I can just. respuestas. No sé si quiera que la repita. Thank you very much for Muchas the question, gracias por but la pregunta, I pero regret that I don't have those details. no tengo esos Because detalles when it porque comes to cuando detailed se budget refiere matter, al presupuesto detallado, honestly, I just like to honestamente clarify that solamente quiero aclarar que
no tenemos acceso directo a esos detalles del presupuesto y finalmente ha habido modificaciones y una solicitud del equipo que lo escribe y el equipo de país para reducir el presupuesto. Así que tendré que darle seguimiento para poder saber y poder responderle. Así que bueno, una disculpa. No worries. I mean, we're No here hay to problema, learn. estamos aquí Let's para start aprender y with pareciera basic que ese es uno de los information as a temas community. clave que And estamos again, take the enfrentándonos last como thing when comunidades, it de comes to obtener los budgeting, detalles cuando which is se on refiere what al is being presupuesto, allocated to what. sobre qué es lo que se ha And asignado a I'll qué. kind of go to another Entonces question from espero, Kevin. vamos a la This is siguiente addressed to Sergio. pregunta y esto es para, So esta following pregunta va Sergio's directo para presentation, Sergio, siguiendo la have any presentación de panelists Sergio. been ¿Algún effective at panelista securing ha clear commitments? asegurado Very good un question. With a compromiso decent, reasonable, claro meaningful con budget allocation in the una category of funds? asignación significativa del Sergio? presupuesto razonable y decente en la solicitud de país? Sergio, I don't know whether we still have Sergio on the no call, sé si but seguimos contando con la either presencia de Ange, Sergio you can also pick this and o see Ange, if si quisiera responder esta if pregunta. in South Sudan have you been able to secure a clear commitment? ¿Se ha tenido entonces un compromiso claro en la asignación presupuestaria y significativa en la solicitud de país? Sorry, Ange. Yeah. Ouais, Ange, ouais, je vais m'ajouter à l'eau. Merci pour la question. Muchas En gracias por la matière, pregunta. non. Mais au moins, les Y la activités respuesta en clara es rapport avec les no. populations clés sont bien dans les plans Lo que stratégiques hicimos nationaux. con las Et si c'est dans poblaciones le plan clave stratégique national, on suppose que c'est vraiment aussi un engagement parce es que cuál ce es, plan qué es lo stratégique que se national incluye en el sont Plan Estratégico ratifiés, Nacional. validés par le gouvernement, donc le ministre de la Santé, le ministre Es de la un plan que ha sido validado Mais por el avoir un gobierno, por el engagement ministro par de rapport Salud, soit à la loi ou pero une quelconque documentation, non. Mais je pense que le fait el tener d'apparaître el dans le compromiso de la document documentación, stratégique, c'est déjà un engagement parce creo que ça rentre que dans la planification, dans tout ce qui est fait. el Voilà documento ce que de je la peux estrategia répondre es par rapport à la clave. question. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. And I think that is usually the key. Muchísimas Whatever gracias is y creo que esa es included in justamente la the clave, la clave. Lo que sea que se incluye en ese documento es justamente el compromiso y eso es algo que podemos utilizar como comunidades para hacer esa incidencia. Veo que Mambo Modeste levantó su mano también. Permítanme que abran sus micrófonos. Ask your question. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir Ange intervenir. Et pour nous, c'est Muchísimas gracias, es un gran placer. poser une simple question à Ange, parce que là, c'est très important. Quisiera entonces hacerle una pregunta a Ange. Mise en place par les organisations de la société civile ¿Cuál es de la RD Congo pour la accompagner le estrategia gouvernement à remonter sa contribution? de Car la los contribution de RD las Congo à la OSCs santé est passée de 13,03% para compartir así en su 2025 à 10,23% la en 2026. contribución, Au el, moment où el- le el Fonds mondial compromiso augmente de complètement sa GC1 contribution. del, Maintenant, un- comment del- nous pensons y que el le Fondo GC1 Mundial sera está reduciendo. effectif, le GC1 Entonces, sera ¿cómo podemos mis en œuvre asegurarnos dans des conditions équitables au moment où que le va a ser gouvernement congolais efectivo a en la réduit implementación 20% cuando el compromiso Merci del beaucoup. gobierno Merci, está Modeste. reduciendo su financiamiento? Quisiera entonces entender, Directeur quisiera exécutif ONU entenderlo. pour la santé sexuelle. Merci. Bonjour Modeste, bonjour Modeste. Merci pour ta question. Hola, Modeste, Bonjour, C'est que Ange. nous, ouais, ça va. y Nous, gracias por la société civile, nous pregunta. n'avons que la bouche pour parler. Et nous parlons chaque jour. Nosotros Nous parlons como chaque OSC jour tenemos ese margen para hablar, hablamos todos los días. Envoyer les liens de mes émissions à la radio Top Congo, à la RTNC, à différentes radios et télévisions, justement par rapport Compartiremos ça. así, Ce qui est sûr, c'est que compartimos un enlace nous ne faisons entonces pas y d'espoir. hablamos Le acerca gouvernement est chaque fois de esta embêté falta par de chaque compromiso. fois on sort El gobierno on dit, toi là, on va te chercher à todo el la tiempo CNS, la nos Commission está escuchando nationale de sécurité, parce qu'on parle trop, voilà. Je pense que c'est tout ce que nous savons faire et c'est tout ce que nous faisons. Il n'y a y pas une autre hablamos stratégie quelconque, mucho y sinon le se plaidoyer. cansan de tanto C'est chaque jour que nous escucharnos, faisons pero le plaidoyer
son estrategias efectivas de incidencia y estamos haciendo muchísima con respecto a estos recursos domésticos. Pour l'élimination du sida d'ici à 2030. C'est la résultante aussi des Para actions de poder que así nous avons pu mener en collaboration avec eliminar el différents VIH pays para el 2030. financiers, en premier rang l'ONU-SIDA. Donc, je pense que nous faisons ce que nous pouvons faire et nous n'allons pas baisser les bras. Entonces creo Nous pensons qu'ils que estamos entendent haciendo présentement lo les que préoccupations podemos, no nos parce vamos a que detener. voilà, Pensamos ils que nous parlent dans des réunions. Ils disent, a veces vous parlez, donc ça veut dire qu'ils entendent ce que nous disons. Voilà, mais toutes les autres stratégies, a veces elles sont les bienvenues piensan pour, que hablamos voilà, mucho, pero es justo lo que tenemos que decir y compartir. Merci. Thank you so much. And Muchísimas I think, gracias. let's not stop talking. I mean, they need to listen at one particular Ellos tienen point. que So as escuchar communities, en we determinado stop punto, and nos we tienen que need to escuchar. listen. Así que como I'm seeing comunidades Jane, you hablen. want to comment one thing Creo for que Jane, conclusion, ¿quieres and then comentar we'll sobre go el mismo to tema? Kaluki Y después and vamos Brad. con Jane, over to Kaluki. you. Jane, adelante, tienes el micrófono. Thank you so much, Liz. Muchísimas You asked the gracias. question before, but I think the network was not good, so I couldn't answer it. No pude responder hace For rato la reference pregunta to porque that, no I tenía won't buena say conexión. Entonces, it con respecto a not eso, yet. As we talk now, the groundbreaking hablamos discussion ahora is going de on, que se está but haciendo as esta discusión usual, que with all que se this está llevando a positivity, cabo en el fondo. my colleagues are there. I Mis just colegas stepped out están because of this presentes. meeting. Otherwise, I'm supposed to be there. Most of the activity of the community is put above allocation. Muchas de las But actividades de la comunidad se trata acerca de la asignación, pero realmente no sabemos a final del día cómo va a ser, pero siempre es así. Entonces, oramos que podamos Jane, I think pedirlo. resilience is Sí, something I así think es. you Creo que la mentioned resiliencia es algo que diversity se and aprecia inclusion. cuando So yeah, hablamos we need de to los be grupos at de the la table, sociedad the civil y people de in la society comunidad. need to know. So Necesitamos don't estar en forget to esa ask mesa, Jane. incluidos en esas discusiones, I así que will no pierdas la esperanza, Jane. ask Dr. T to speak, Quisiera pedirle and al then doctor I'll T, entonces conclude que abra su Kaluki. micrófono. Dr. T. Adelante, doctor T. Thank you very much. So, Muchísimas gracias. Para responder a la pregunta, can have access to my file. So roughly, and based on the brevemente current y version that we con have, base en la versión actual que tenemos, revised version may come up la a bit versión later. revisada tal So vez pudiera currently salir we un poco have más a tarde, total budget pero for HIV actualmente and TB para VIH y TB 39.9 million contamos US dollar. con TB plus HIV 39 millones, excluding TB más PAR, VIH, excluding PAR. excluyendo And under PA. that, the commitment, the Y allocation ahí for el compromiso de all asignación CSO combined para together. todas las OSCs When I say combinadas. combined together, I Y cuando mean digo 7 combinadas y CSO, juntas, and son one of 7 which is the OSCs international. y The una rest, es they are internacional y local las CSO. otras 6 son So the locales. allocation Entonces for la our asignación CSO para 15 is nuestras OSC son 15.9 millones. 15.9 million US dollar 15.9 millones de out of dólares de 39.9 million dollar. 39.9 millones. Thank you Gracias. so much. This is what I'm Muchísimas talking about. gracias. Esto es justamente de esto es lo que estamos hablando a nivel de Thank you los so much recursos for just getting de those la numbers there. sociedad civil. Gracias por Kaluki, darnos over to you, esas please. cifras. If you're directing a question Kaluki, to somebody, si tienes alguna please pregunta directa highlight your para hand. alguien, por Over to you, favor, Kaluki. resáltalo. Thank you, Lizzie. Gracias, Lizzie. Mine is very brief. Mi pregunta es breve On, issues touching on y my tiene que ver con constituency, los that is, temas de de las personas con discapacidad y su participación in the grant cycle en and el ciclo de subvenciones Global Fund conversation. y en el Fondo Mundial. For quite some time, I think Por cierto tiempo, we are creo missing the point que nos está faltando aquí este punto when we talk about cuando integration and cuando inclusion. hablamos de la integración y de la inclusión. To integrate persons with Para disabilities integrar a is personas que actually viven con beneficial they con are una there, discapacidad, but we make decisions for them. nosotros tomamos decisiones por Inclusion ellos y la is inclusión now, having persons with es disabilities on the
table contar con personas que and viven con others can discapacidad, contribute incluirlas en la mesa y que and contribuyan y take que a part of the cake home with them. tomen una That parte is what inclusion is. del pastel. Y eso es lo que es la inclusión. In our various engagements, En las diferentes participaciones o I involucramientos, have come to notice that yo me he dado cuenta we have not yet conformed que to the todavía no needs of estamos persons with disability. cumpliendo con las necesidades In de las our various personas engagement, que digitally, tienen una discapacidad because en los ambientes que se manejan, porque particular meeting that is happening today, esta reunión, por ejemplo, we have translators who are contamos doing con Spanish, intérpretes who are doing Russian, al who are doing español, al Malawi, ruso, al who are speaking árabe, Portuguese and al French, portugués y al francés, but we lack a sign language pero interpreter. no contamos con Does interpretación it de señas. does it then Y ahí mean está. Eso those significa with que hearing impairment aquellos que tengan un are problema supposed de audición, to make their own arrangements to follow ellos some of tienen que these hacer digital sus propios engagements, ajustes para poder tener or una participación e are we involucrarse. supposed to conform to O si and nosotros accommodate them as well, tendríamos que también the same way we accommodate darles ese apoyo. people from other countries and people Así, from other a su vez, nationalities. a otros países, a personas de otros países y de otras My other nacionalidades. question would be, Entonces, mi otra pregunta sería, ¿cómo, how do we intend to cómo, include cómo those pretendemos with incluir intellectual a disabilities? aquellos que tengan una discapacidad Persons with intelectual? intellectual disabilities Personas con for a very con una long time, discapacidad intelectual they are durante left mucho out, tiempo yet son dejados de lado they are at y, risk. y They también are están en at riesgo. risk También están en riesgo contracting de and contagiarse de never VIH coming out to y de, report de no estar or incluidos en algún get reporte, en algún intervention. informe o de recibir alguna intervención. Y That countries entonces, have ¿qué es lo que developed los países to han make sure that desarrollado they address issues of para poder persons with neurodivergent cubrir los problemas disabilities, con those personas with que tienen una intellectual discapacidad disabilities, neurodivergente, que and tienen una also those discapacidad with intelectual y social, también que tienen diferentes trastornos, porque at a very high risk of se encuentran en un contracting alto HIV and riesgo AIDS, de and contraer hence we have VIH them in y our SIDA, conversation. y esa es una realidad que debe incluirse en nuestras conversaciones a nivel nacional o Thank you so internacional. much, Kalikia. I think Gracias, you made muchísimas it very gracias. emotional, and I do Muchas gracias. appreciate you highlighting the fact Agradezco that, que hayas despite resaltado el us trying punto to be very inclusive, we de could que actually drop the tratamos de ball ser on inclusivos, another. pero I'm nos going falta to una parte. kind of hand over this particular question Quisiera because it's very sensitive. I know we're manejar talking esta about pregunta, sé que GC8, estábamos and I'm going hablando to call del the GC8 Global Fund team back in, and y also voy a the llamar Learning también Hubs al have a equipo del specific Fondo answer to this Mundial y a las particular aspect of respuestas del inclusion, Learning Hub en este and maybe aspecto de la ask how we inclusión y tal vez inclusive the pedir whole GC8 process, qué tan especially with inclusivo es communities este with proceso, disadvantages. sobre todo ante la It's something that inquietud I de Kaluki. as Esto es donor algo que leaders, yo he we need to be visto también que va a ser un gran integrating problema and porque moving all integrarlos these discussions to governments. es lo que nos lleva Aside justamente a of estas trying to discusiones con los integrate all the gobiernos. services into Hemos primary healthcare, intentado integrar already todos los before the servicios de cuidados a discussions la around salud integrations for y persons with todas las disabilities pláticas que se han was llevado a we cabo con still respecto a la kind of integración para weren't las personas con inclusive as we discapacidad. were supposed to be. So I don't know whether the GF Seguimos team or the Learning Hub teniendo estas partners have a discusiones. No response sé to si this, or tienen alguna maybe it's respuesta a incomplete. esto, si los oradores I o would alguien like del to Fondo start, Mundial. Vicky, Yo on quisiera this empezar, point. dice Georgina. There were a couple of Hubo funding un requests par de and solicitudes budgets de that financiamiento y varios reviewed presupuestos que that revisamos had que key tenían emphasis on un women with énfasis en disabilities, mujeres con and this was discapacidad. specifically Y under esto that es gender module, específico which bajo I ese referred módulo de to. género al cual yo And mencionaba. you know, Y the focus was very el much enfoque on estaba más physical inaccessibility, en una lack of accesibilidad, accessible en information, una issues to falta do de with transport información, costs, communication eh, barriers,
comunicación, dependence on caregivers dependiendo that makes de it los difficult to cuidadores, que access lo hace difícil a que HIV tuvieran un tests, acceso para screening, la malaria prueba prevention and de treatment. TB, VIH, malaria y So tratamiento. this is just to say that Entonces, for esto es sure, the solamente Global para Fund actually decirles que recognizes people with el Fondo disabilities Mundial as a reconoce a vulnerable las personas population como facing una población marginalization and vulnerable, challenges in accessing enfrentándose a health esa and social marginalización services. y a tener acceso. Now, what happens Entonces, now is ahora at lo que country ocurre level, es que a in nivel the de development of the país, funding en el request, desarrollo, looking at the data estamos and viendo what los are the different datos kinds of risks y sabes cuáles and son los barriers tipos de that riesgos y barreras people with que disabilities las face personas con around health discapacidad services. I enfrentan think this en is torno a where, los servicios de that salud. work then needs Y to es ahí happen to donde make sure that tiene the que voice is funcionar para there and that the asegurarnos que data las is voces there están to ahí, que back los it up in datos terms están of the ahí intervention and the en investment. términos de la But intervención y we did note de la as a inversión. team Pero that sabemos que como it wasn't equipo just y que no in solamente the Western es Central African en el countries where I had observed it, países that there are a couple of de other regions where Occidente. we He noted visto en otras women with disabilities in regiones en donde particular mujeres con make discapacidad issue. I see Anj has están his pasando. hand up because Entonces, one of lo those veo countries así is porque uno de DRC. esos So países, yeah. Great, great. We'll go to Ange. así Thank you es. very much. Entonces Over vamos to you. con Ange. Merci beaucoup. Juste pour Muchísimas dire à gracias. notre ami que c'est vrai, la question est fondée. Yo quisiera Par exemple, chez nous, decir que esta pregunta es il bastante était relevé interesante porque dans le rapport en de nuestro l'enquête contexto Index Stigma que nous venons se de réaliser, resaltó les difficultés d'accès en aux el services pour les personnes reporte, vivant avec handicap. vimos Ce las que nous avons dificultades fait de dans las le personas DC8, que je suis tienen certain que ça sera dificultades. nous avons intégré en fait une évaluation des dispositions dans les centres de santé Es que pour nosotros les personnes vivant integramos avec una handicap. evaluación de un Après, mecanismo en parlant los de petites diferentes choses, centros que permite a comment las personas con discapacidad est-ce qu'on a tener réservé acceso a un los traitement servicios. pour eux pour passer, là je parle des handicaps physiques, Entonces, le existe un malvoyant, espacio est-ce qu'il y a des choses qui peuvent permettre para las à ce qu'ils puissent personas con savoir se discapacidad diriger o que facilement tiene dans problemas les services de dont visión. besoin Existe un pour que mecanismo les malentendants para poder tener comprennent ce qu'ils acceso doivent faire. fácil a los servicios que Vous necesitan. voyez, Así que hicimos esa ça evaluación découlerait bien y évidemment des actions después, qu'on peut mener pour después de faciliter los l'accès, recursos, permettre aux personnes vivant esas avec son las handicap acciones que handicap, mais podemos aussi implementar malvoyants, les malentendants, pour qu'ils puissent accéder facilement para aux que services. pudieran Nous avons fait tener ça dans le acceso DC7 et je pense que ça passerait. Les a los gouvernements de là, je servicios. crois qu'ils vont soutenir ça pour que ça puisse passer. Merci. Thank you so much. Thank you so much. I know we have 3 minutes into Nos wrapping it quedan up. 3 I'd minutos like para cerrar la sesión y just quisiera an announcement as we go. I a see so darles un many questions anuncio. passed in Veo now, que hay but we muchas couldn't probably go preguntas y through una all of them. disculpa si no But the podemos beauty is we have responderlas all the todas, pero 6 la learning belleza es hubs que in this room, tenemos and we're estos just going to request 6 that Learning leave Hubs. their Entonces contact quisiera pedirles que in dejaran the sus chat. datos The de reason contacto being, de I contacto en el cannot chat. summarize what has been No puedo discussed resumir in todo lo que se ha 1 hour, but dicho in 2 en minutes. 2 But what I can minutos, do pero is lo que sí let you puedo know that if hacer you es have direct questions or mandarles you que si want to ustedes be tienen una connected to the pregunta Learning directa o Hub, si quieren that contactar probably al seeing all this Learning Hub discussion que ha in your visto toda esta region, discusión en sus please regiones, que reach por out. favor They're going to los leave the contacten. contact Van a details, dejar and what sus we're going to detalles do, de we're going to contacto send en them a el chat y lo que prompt vamos that a you're hacer going to es send vamos a a summarized mandarles question las and process grabaciones, for us vamos a via mandar today. But this is not the end. This is just the una beginning. versión So if resumida. you Pero este have no es el more fin, este es solo questions, el you want to inicio. reach Si out to the tienen más speakers or preguntas, you si want to quieren reach out contactar to the Global a Fund los to the Learning Hubs, please a feel través de free los to Learning reach Hubs, out. por favor, I would siéntanse con really esa like to appreciate libertad all the speakers today. y I'd like to appreciate agradecería a everyone todos who is los connected, who's Learning taking Hubs y the a los time to representantes de la join in this comunidad que se tomen discussion. el Over tiempo para 200 unirse en esta people have joined discusión. in. That is quite Tenemos impressive. a más And de I would 200 personas que se han appreciate unido y you giving agradecería us more que feedback. nos Fill den in más those retroalimentación, que surveys. llenen We'll be sharing esas more. encuestas. Tariro, I Vamos a really am sorry. I've compartir. seen your hand up. My apologies. Please direct your Les ofrezco questions mis to the Learning disculpas. Hubs and Si we'll go pueden mandar sus immediately preguntas a los Learning Hubs get y back to it. On definitivamente behalf vamos a of all the regresar Global a Fund las Learning Hubs, respuestas. on behalf of INASO and A nombre on de behalf todos los of Learning EDC, Hubs, of a course, nombre de we ANASO, a appreciate your nombre time. de Thank you ED, so much to the agradecemos Global por su Fund tiempo. team. Muchísimas Really gracias al appreciate Fondo you creating the Mundial. time. Have a Gracias great por su tiempo. afternoon. Que tengan una excelente And this tarde. is one
Y esta es una de las muchas discusiones que vamos a tener a lo largo de los años y que vamos a tener más sesiones de estas. Contáctenos si quieren que alguien los presente y si tienen que estar conectados con los Learning Hubs. Que tengan una excelente tarde, una excelente mañana, un gran día. Gracias por unirse el día de hoy. Se los agradezco inmensamente.